El cielo se pintó de naranja cuando los dos ángeles llegaron a la cima de la colina que dominaba Sodoma. Abajo, la ciudad brillaba con antorchas y hogueras, mientras los sonidos de la festividad resonaban por las calles. El cálido viento del desierto llevaba el olor a polvo y pecado que asolaba el lugar. Los ángeles, en forma humana, vestían túnicas sencillas y sus ojos brillaban con la misión que llevaban. Desde arriba observaban las callejuelas estrechas y las casas de piedra, donde las risas profanas se mezclaban con gritos de discordia. Sabían que el juicio divino estaba cerca. Dios había enviado su palabra a Abraham, quien, en ferviente súplica, había intercedido por los justos de la ciudad. Ahora les tocaba a ellos encontrar al menos 10 almas justas entre los habitantes. Mientras caminaban hacia las puertas de la ciudad, el polvo se arremolinaba en pequeños torbellinos alrededor de sus pies. En el horizonte comenzaron a aparecer las estrellas, testigos silenciosos del destino que aguardaba a Sodoma. Los ángeles atravesaron las puertas de Sodoma, donde se encontraron con una atmósfera caótica. Hombres borrachos tropezaban por las calles de piedra, mientras mujeres vestidas con finas prendas lanzaban miradas lujuriosas. El olor a especias y vino se mezclaba con el hedor del pecado. Lot estaba sentado cerca de la puerta de la ciudad, con el ceño fruncido por la preocupación. Era un hombre justo, pero había elegido vivir entre los sodomitas, creyendo que podría mantener intacta su fe. Cuando vio a los extraños, notó algo diferente en ellos. Sus expresiones eran serenas y sus ojos parecían tener un brillo celestial. Sin dudarlo, Lot se levantó y corrió hacia ellos, inclinándose con respeto. «Mis señores, por favor vengan a mi casa. Lávese los pies y descanse por la noche. Al amanecer podrás continuar tu viaje». Los ángeles aceptaron su invitación y lo siguieron por las calles de la ciudad, mientras las sombras acechaban en los callejones, observando cada uno de sus pasos. Cuando cayó la noche sobre Sodoma, lo encendió lámparas de aceite dentro de su casa. Sus sirvientes prepararon pan sin levadura y agua fresca para los visitantes. Mientras los ángeles descansaban, de repente se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Los golpes fueron insistentes, acompañados de voces elevadas. Lot se dirigió a la entrada y, abriendo una pequeña rendija, vio una multitud de hombres furiosos. Sus rostros estaban torcidos por un deseo perverso. «¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos para que podamos acostarnos con ellos», gritaron al unísono. El corazón de Lot latió con fuerza. Salió y cerró la puerta detrás de él. «Por favor, hermanos míos, no cometáis esta maldad», suplicó, levantando las manos. Pero los hombres fueron consumidos por el pecado y comenzaron a avanzar hacia él. Dentro de la casa, los ángeles se levantaron y, con un simple gesto, dejaron ceguera a la multitud. Gritos de dolor resonaron por las calles mientras los atacantes tropezaban en la oscuridad, incapaces de encontrar la puerta. Un escalofrío recorrió la espalda de Lot. No eran hombres comunes y corrientes en su casa. Dentro de la casa, Lot todavía intentaba recuperar el aliento. La oscuridad del exterior se llenó con los gritos de los hombres cegados. Uno de los ángeles puso una mano sobre su hombro y le habló con firmeza, indicándole que reuniera a su familia y abandonara la ciudad inmediatamente, porque pronto sería destruida. La cara de Lot palideció. Corrió a las habitaciones y llamó a su esposa e hijas. Luego, se dirigió a los prometidos de sus hijas y les suplicó que huyeran, advirtiéndoles de la destrucción inminente. Pero los jóvenes solo se rieron, burlándose de sus palabras y negándose a creerle. Los ángeles sabían que no había más tiempo. El cielo ya había adquirido un tono violeta y los primeros rayos del amanecer aparecían en el horizonte. Uno de ellos tomó de las manos a Lot, su esposa y sus 2 hijas y las sacó rápidamente de la casa. Mientras avanzaban por las calles tranquilas, el ángel los instó a correr hacia las montañas sin mirar atrás ni detenerse por nada. El corazón de Lot latía con fuerza mientras sostenía con fuerza las manos de su esposa e hijas, guiándolas a través de la ciudad aún dormida. Se acercaba el momento del juicio divino. Mientras corrían por el valle hacia las montañas,
El viento cálido empezó a soplar violentamente. El cielo que alguna vez fue púrpura se volvió oscuro, cubierto por espesas nubes. Un trueno ensordecedor sacudió la tierra, y luego, como una lluvia de fuego del cielo, fuego y azufre comenzaron a caer sobre Sodoma y Gomorra. Detrás de ellos, la ciudad fue consumida por enormes llamas. Las casas, templos y jardines que alguna vez brillaron bajo el sol fueron tragados por el fuego divino. Gritos de desesperación resonaron en los campos mientras los atónitos habitantes corrían sin rumbo, incapaces de escapar de su destino. Lot agarró con fuerza las manos de sus hijas, instándolas a seguir corriendo. El calor abrasador le quemaba la espalda, pero sabía que no podía detenerse. Siguió repitiendo la advertencia de los ángeles, diciéndoles que no miraran atrás ni redujeran la velocidad. Su esposa, sin embargo, dudó. Su corazón todavía estaba atado a la ciudad que había dejado atrás, su hogar, sus recuerdos, su vida. En un momento de debilidad, se volvió para mirar. En el momento en que la esposa de Lot giró la cabeza, un viento fuerte y cortante sopló contra ella. Su cuerpo se endureció instantáneamente, su piel se volvió áspera y cristalina. Como si el mismo desierto la hubiera consumido, se transformó en una estatua de sal. Lo escuchó un sonido extraño y se detuvo por un momento. Cuando se giró para llamar a su esposa, solo vio una columna blanca y reluciente en medio de la arena. Su corazón se apretó en agonía, pero sabía que no podía llorar allí. Tomando aún más fuerte las manos de sus hijas, continuó corriendo sin mirar atrás. El juicio de Dios fue implacable y nada se podía deshacer. Lot y sus hijas llegaron a la montaña exhaustos. El sol ya asomaba por el horizonte, arrojando una pálida luz sobre el devastado paisaje. Sodoma y Gomorra ya no eran más que cenizas, cubiertas por una espesa niebla de humo negro. Se refugiaron en una cueva, donde finalmente pudieron descansar. El silencio del desierto era absoluto, contrastando con el caos de la destrucción que habían dejado atrás. Lo miró a sus hijas, que todavía temblaban de miedo y cansancio. Se sentó a la entrada de la cueva y cerró los ojos, reflexionando sobre todo lo que había perdido, su esposa, su casa, sus posesiones. Pero en el fondo de su corazón, sabía que Dios lo había salvado por misericordia. Dentro de la cueva, la única luz provenía de las pequeñas grietas por donde entraba la brisa del desierto. El silencio era abrumador, roto solo por la respiración lenta y pesada de Lot y sus hijas. El olor a humo todavía flotaba en el aire, un cruel recordatorio de la destrucción que habían dejado atrás. Lot se sentó contra la pared rocosa, con la mirada fija en el suelo. Sus pensamientos eran pesados, llenos de dolor y anhelo. Sabía que su esposa estaba perdida para siempre, transformada en una estatua de sal cerca de Sodoma. La imagen de ella, congelada en el tiempo, atormentaba su mente. Sus hijas, todavía conmocionadas, miraron a su padre con tristeza. Comprendieron que nunca volverían a ver a su madre y que sus vidas habían cambiado para siempre. El silencio era opresivo y el vacío de la cueva parecía hacer eco de la ausencia del hogar que habían perdido. Afuera, el viento aullaba, llevándose consigo las cenizas de la ciudad destruida. El sol ya estaba alto, pero dentro de la cueva el tiempo parecía haberse detenido. Lo suspiró profundamente, tratando de reunir fuerzas para seguir adelante. El tiempo pasó lentamente. Las hijas de Lot comenzaron a adaptarse a su nueva realidad, pero la incertidumbre aún se cernía sobre ellas. Ya no había Sodoma, ni ciudad, ni civilización cercana. Lo único que tenían era la cueva y las vastas montañas que los rodeaban. Lot, a pesar de su dolor, sabía que tenía que cuidar de sus hijas. Buscó agua en las grietas de las rocas y recogió pequeños frutos silvestres que crecían en las laderas. Cada día era una lucha por la supervivencia y cada noche estaba llena de recuerdos del pasado. Sus hijas también reflexionaron sobre el futuro. Ahora estaban aisladas del mundo, sin maridos, sin pueblo. El miedo a que su familia desapareciera para siempre comenzó a crecer dentro de ellos. Una noche, mientras lo dormía profundamente, sus hijas susurraron en voz baja.
Temían que el linaje de su padre fuera borrado de la tierra, ya que no quedaban hombres para continuar con su familia. Una decisión comenzó a tomar forma en sus corazones. Las noches eran frías y el silencio de la montaña hacía que los pensamientos fueran aún más profundos. Temiendo que no quedara ningún descendiente de su familia, las hijas de Lot tomaron una decisión controvertida. Sin otros hombres vivos cerca, decidieron tener hijos a través de su padre para preservar su linaje. Esa noche, la hija mayor le dio vino a Lot hasta emborracharlo. Consumido por la pena y el cansancio, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella se acostó con él sin que él lo supiera. A la mañana siguiente, Lot se despertó sin recordar lo que había ocurrido. El día transcurrió como de costumbre y la hija mayor guardó silencio sobre lo que había hecho. La noche siguiente, la hija menor hizo lo mismo. Así, ambos concibieron hijos de su propio padre. Pasó el tiempo y las hijas de Lot comenzaron a dar signos de embarazo. Cuando Lot se dio cuenta, quedó confundido. ¿Cómo podrían sus hijas estar esperando hijos si no había hombres cerca? Entonces, la verdad fue revelada. Lot sintió una mezcla de shock, tristeza y resignación. Se dio cuenta de que sus hijas habían actuado por desesperación y por la creencia de que su linaje debía continuar. Aún así, el peso de lo sucedido lo oprimía. Pasaron los meses y nacieron los niños. La hija mayor dio a luz a Moab y la menor a Ben-Ammi. Crecieron y se convirtieron en los antepasados de los moabitas y los amonitas, dos naciones que más tarde desempeñarían su propio papel en la historia. Lo miró a sus nietos, que también eran sus hijos, y reflexionó sobre la complejidad de los caminos que Dios había trazado. Su destino había sido sellado y su historia estuvo marcada por el dolor, la supervivencia y la continuación de su linaje. Pasaron los años y los hijos de las hijas de Lot crecieron, convirtiéndose en líderes de sus propios pueblos. Moab llegó a ser el antepasado de los moabitas, y Ben-Ammi de los amonitas. Sus naciones se establecieron más allá del Jordán y, en el futuro, tendrían encuentros y conflictos con los descendientes de Abraham. Ya anciano, Lot pasó sus días mirando el horizonte, recordando todo lo que había sucedido, desde sus días en Sodoma hasta la destrucción de la ciudad, la pérdida de su esposa y la vida aislada en las montañas. Entendió que su historia era una de supervivencia y decisiones difíciles. Aunque su viaje estuvo marcado por el dolor y el arrepentimiento, la misericordia de Dios aún le permitió vivir. Sabía que su linaje perduraría y que, de alguna manera, el plan divino continuaría. Cuando se puso el sol, cerró los ojos y solo escuchó el viento que soplaba suavemente entre las montañas. La historia de Lot había sido escrita y su memoria perduraría a través de sus descendientes.